Hola a todas, hola a todos, por fin otro video. Ahora volvemos a Chile y vamos a terminar de ver, bueno, no creo que terminemos de ver todavía porque hay harto que contar sobre la dictadura militar. Así que... video. ¿O era intro? Se me olvidó. La dictadura militar. Después del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de orden obviamente porque estaba Carabineros, ojo que como que se olvida decir esto, pero la PDI no participó en la junta de gobierno, ni en el golpe mismo. Un dato. Entonces esta junta militar de gobierno toma el control del país y se nombra presidente de esta junta a don Augusto Pinochet Ugarte. Y aquí tenemos una imagen de los cuatro uniformados que conforman la junta militar de gobierno: César Mendoza de Carabineros, José Toribio Merino de la Armada, de los Marinos, Augusto Pinochet del Ejército y don Gustavo Ley de la Fuerza Aérea. ¿Y cuál era su objetivo? Según ellos era el reordenamiento económico y político de el país, que ya estaba en la ruina por el marxismo, según ellos. Entonces, para lograr su objetivo, la Junta Militar suspendió algunos principios republicanos de Chile que venían prácticamente desde su independencia. Primero, la separación de poderes del Estado. El Estado, con el golpe militar, no fue tan, ¿cómo decirlo?, tan separado de estos poderes. Se clausura el Congreso Nacional, por lo tanto, el poder legislativo desaparece por todo lo que dura el golpe militar. La dictadura, quiero decir. Y el poder judicial, si bien siguió funcionando, siguió siendo independiente, pero esa independencia es entre comillas, ¿ya? Porque muchas de las sentencias que daban los jueces, las juezas, si bien se supone que no hubo un mandato directo de Augusto Pinochet para decir que a un juez esto condena a este o no condena, pero sí había miedo de dictar algunas sentencias que podrían afectar al régimen. Elecciones regulares. Se suspenden las elecciones. Ya no hay más elecciones de candidatos, candidatas a distintos cargos públicos. Eso ya no corre porque, como dijimos, el Congreso Nacional fue clausurado, los diputados, senadores, ya no hay más, y los cargos de intendentes, gobernadores, se me olvidó, alcaldes, fueron elegidos por el mismo Junta Militar de Gobierno. Derechos y garantías individuales también, algunas lisa y llanamente desaparecen. Como por ejemplo el derecho a la libre asociación, para formar un club de fútbol, por ejemplo, algo tan simple ya no se puede hacer. Para formar, por ejemplo, un partido político, menos todavía, porque como podemos ver, tampoco se puede hacer un partido político porque se suspenden. Los derechos y garantías individuales también pasan por el derecho al libre tránsito, y aquí no se puede porque no puedes estar, porque hay toque de queda, ¿ya? Muchos toques de queda eran muy temprano a veces, ¿ya? También hay libertad de prensa, también esta se coarta. Entonces tu derecho individual para poder informarte libremente ya no corre porque no existe libertad de prensa, ¿ya? Uno de los diarios que sobrevivieron fueron La Segunda, El Mercurio sobre todo. Entonces otras ya no están disponibles. Otros medios que eran más de izquierda desaparecen y muchos periodistas también fueron callados. ¿Para qué se hace todo esto? Para restablecer el orden interno del país. Esa es la principal razón por cual de hacer todo esto. Entonces,
todas estas medidas, ¿cierto?, produjo una carencia de las garantías institucionales, obvio, porque el Estado está para garantizar derechos, derecho a la libre asociación, derecho a informarte libremente, pero ya no se puede. Y también algunas instituciones que protegían los derechos de las personas ya no aparecen, ya no están. Y esto permitió que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. ¿A qué me refiero con sistemática? A que fueron durante todo lo que duró la dictadura. Aquí tenemos una imagen de las detenciones en el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, donde hubieron cientos y no miles de personas que fueron llevadas aquí, que eran de izquierda, y fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas. Y muchos que estuvieron acá en el Estado Nacional no se sabe nada de ellos hasta el día de hoy. Pero veamos las obras económicas de la dictadura. Lo que se hizo fue una privatización de la mayoría de las empresas estatales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dictadura impuso un nuevo sistema económico llamado neoliberalismo, que sigue hasta el día de hoy en nuestro país, el cual consiste básicamente en que el Estado no debe intervenir en la economía, dejando a los privados que se regulen solos, o sea, un libre mercado. Recordemos que en el video anterior dijimos, ¿cierto?, que durante el siglo XX, antes del golpe de Estado, el Estado realiza la aplicación del modelo Easy, o sea, que haya empresas estatales, que se fomente la industria nacional para no traer, ¿cierto?, para no importar productos de afuera, sino que todo lo que se necesita en Chile ojalá se produzca con las industrias estatales o privadas de Chile que están dentro del país. Bueno, esto cambia porque impuso este neoliberalismo ya a través de la escuela de Chicago. Vinieron los Chicago Boys con este nuevo pensamiento muy capitalista, o sea, más que capitalista, una evolución del capitalismo, sino que un neoliberalismo, o sea, más privado todavía. El Estado no puede meterse en nada, pero en nada de lo que es economía. Ojalá que ni siquiera, y lo que estoy diciendo no es exagerar, ni siquiera meterse en lo que son derechos, por ejemplo, salud, educación, ojalá todo privado, porque así se supone que la economía crece, ya que no hay un Estado que encarezca los productos. Por ejemplo, para que me entiendan, imagínense que en Chile existiera un supermercado del Estado, ¿ya?, donde el Estado venda lo mismo que venda un supermercado, por ejemplo, Unimark, Santa Isabel, Jumbo, ¿ya?, que venda lo mismo, pero como el Estado no busca hacerse rico, porque el Estado no necesita ganar dinero para mantenerse, sí el Jumbo, sí el Líder y otros supermercados, porque para eso existen, para ganar plata. Entonces, obviamente que el Estado va a vender más barato. Entonces sería una competencia injusta, según desde el punto de vista neoliberal, que hayan empresas del Estado que se metan o intervengan en lo que se encargan los privados. En este caso, vender. O por ejemplo, que existiera una empresa de internet que provea internet del Estado, ¿ya?, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno militar? Bueno, vendieron a privados la mayoría de las empresas estatales creadas bajo el modelo Easy a un precio súper bajo. Se vendió Lanchile, se vendió IANSA, se vendió qué sé yo, todas las empresas que se crearon a través de la Corfo, ya se vendieron a un precio súper bajo, y esto al final llevó a una gran crisis económica durante los 80, porque el Estado tuvo que después salvar esta empresa, porque como compraron a tan poco costo, las personas que compraron tenían poco dinero. Entonces, para poder comprar una empresa tienes que tener primero plata para comprar y segundo para mantenerla, y no la tenían. ¿Qué más? Se hizo una privatización de la salud y de las pensiones. Se creó un sistema privado de seguro médico llamado ISAPRE y un sistema privado de fondos de pensiones que se llama las AFP. Ahora, ¿cierto?, ya no es solamente FONASA quien te está brindando un seguro médico, ya que FONASA es un seguro médico del Estado, sino donde todos nosotros, los trabajadores que estamos en FONASA, yo estoy en FONASA, aportamos de nuestro sueldo, ¿cierto?, platita para ese fondo, y cuando uno necesita, saca plata. Entonces, ahora hay una ISAPRE, ahora hay aseguradoras privadas, ¿cierto?,
que se crearon Provida es una AFP, sino que Banmédica existirá todavía, Cruz Blanca, son ISAPRES, ¿cierto? Que son privadas, que uno contrata un seguro de salud según lo que quiera que este seguro te cubra, por ejemplo, hospitalización, urgencia, algunas operaciones, qué sé yo, y uno paga, ¿cierto?, todos los meses por ese seguro. ¿Cuál es la idea? De hacer más dinámica la economía a través de la economía y la salud, para que cuando uno tenga algún accidente, algo así, y quiera ir a una clínica privada, entonces tienes un seguro para que esa clínica privada te atienda, porque a veces en clínicas privadas FONASA no te cubre todo, como si te cubre un ISAPRE, ya que eso, a veces son los mismos dueños de la ISAPRE con la clínica. Bueno, otro tema. Y también un seguro, o más que un seguro, un sistema privado de fondos de pensiones, la AFP. Antes existía la INP, todavía existe un poquito, ahí quedan algunos viejitos ahí pensionados con eso. Pero se crea la AFP, que son una aseguradora de fondos de pensiones privada, donde cada uno tiene que aportar de forma obligatoria parte de su sueldo para que cuando estés más grande, te jubiles, puedas tener una pensión, que hoy en día están sumamente cuestionadas y criticadas. Estímulo al libre mercado, obviamente. Incentivo, apoyo a las empresas privadas, libre mercado, promoviendo exportaciones, aumentando las importaciones, más empresas privadas para que haya más dinamismo en la economía, mientras el Estado se achicaba. Obras institucionales. Constitución de 1980. Se aprueba, ¿cierto?, una nueva constitución política por una gran mayoría y que sigue vigente en la actualidad, con una gran cantidad de reformas, eso sí, pero todavía sigue, que ya se va a terminar porque como ganó el apruebo hace un mes atrás más o menos, se iba a crear una nueva constitución, pero todavía falta. El sí ganó de sí, queremos una nueva constitución, con el 67,54% de los votos, mientras que el no perdió, quiero decir, con un casi 30% de los votos. ¿Ya? ¿Qué más? Se hizo una regionalización del país. Se dividió el país en 13 regiones a partir de 1974 a través de una Comisión Nacional de Reforma Administrativa. La idea era descentralizar el país y tener una mejor administración del país, ya porque ahora se empezaban a nombrar intendentes en cada región, etc. Poder legislativo, como ya dijimos, la dictadura militar clausura el Congreso Nacional hasta que se recuperó la democracia en 1990 y los registros electorales y partidos políticos se eliminaron. Los registros electorales, algunos fueron quemados, otros escondidos, lo que careció de legitimidad del plebiscito constitucional, quiero decir, de 1980, que dijimos anteriormente, obviamente, porque si no se sabe quiénes votan y quiénes votaron, ¿cómo va a ser legítimo eso? Y más encima no habían partidos políticos porque se prohibieron. Eso sí, de todas las tendencias, tanto de derecha como de izquierda y de centro. También se realizaron violaciones a los derechos humanos porque se creó la DINA, que existió desde 1974 a 1977, y se reemplazó por la CNI, que era Centro Nacional de Inteligencia, del 77 a 1990, que fueron organismos de espionaje utilizados para investigar supuestas actividades subversivas en contra del gobierno militar. Para ello se utilizaron el secuestro, el asesinato, la tortura como medios de represión sistemática en contra opositores de la dictadura. Esto fue... La CNI era obviamente que trabajaba en secreto porque era un organismo de espionaje, pero todos sabían que existía. ¿Ya? Era como un secreto a voces. Ellos utilizaron todo método de espionaje, de escuchas telefónicas, por ejemplo, seguimientos, hostigamientos, para realizar ciertos asesinatos, secuestros, torturas, ya que, por ejemplo, si tú eras marcado como un comunista, la CNI te perseguía hasta que conseguía su objetivo, que era quizás asesinarte previo a una tortura, un secuestro, qué sé yo. ¿Ya? Aquí, ¿cierto?, tenemos testimonios de personas que fueron torturadas, que fue un testimonio que está sobre la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el informe Valech, que fue en la edición del 2005, y al lado tenemos el caso de los hornos de Lonquén, que me quiero concentrar en que este caso es muy, pero muy fuerte, ¿ya? Muy grave, sumamente grave.
Esto fue un secuestro y asesinato de 15 campesinos en Lonquén, la localidad de Lonquén, por miembros de Carabineros en octubre del 1973. Estos se descubrieron en 1978, los restos, los cadáveres, en una mina de cal en la misma localidad. ¿Ya? Fueron encontrados, obviamente que en deplorables condiciones, porque, bueno, se imagina que fueron encontrados en una mina de cal. Entonces, fue bastante fuerte este caso, y ya con este caso es tan emblemático porque este secreto o esta negación que había, que no, el gobierno militar o la dictadura militar no estaba asesinando a gente, era mentira, que los comunistas le estaban poniendo o querían manchar el régimen. Con esto ya quedó descubierto que sí se estaba haciendo, y este caso salió de forma internacional a través de la radio Moscú. Fue realmente muy pero muy fuerte, y fue uno de los primeros casos que se supo. Entonces, también se realizaron asesinatos y exilios al extranjero. El régimen militar fue responsable de varios asesinatos en el extranjero. O sea, a ese nivel, a esa capacidad de logística tenía y de poder tenía Augusto Pinochet y el resto de la Junta. Un caso emblemático fue el atentado al excomandante jefe del ejército de Salvador Allende, Carlos Prats, que él fue comandante jefe del ejército antes de Augusto Pinochet. Fue asesinado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 junto con su esposa. Fue un atentado a través de un coche bomba. Le pusieron una bomba a su auto en Buenos Aires y explotó. Y murieron los dos instantáneamente. También miles de personas fueron exiliadas o ellas mismas pidieron exilio a distintos puntos, a distintos países del mundo. Entre ellos muchos artistas como Iyapu, Inti Illimani, Patricio Mans, que como curiosidad Patricio Mans era de Victoria, su hermana fue profesora acá en Victoria, y muchos otros, ya que personas, bueno, que no eran famosas, desconocidas, y que muchas de estas personas no volvieron más, porque realizaron su vida, imagínense, 20 años, 15 años, 10 años en el exilio. En Francia, por ejemplo, Patricio Mans estuvo exiliado en Francia, otro en Canadá, Suiza, Rusia, España, muchos países de Europa sobre todo, y que no quisieron volver porque ya hicieron su vida, quizás se casaron, formaron familia, trabajo. Aquí van a volver a Chile después de la recuperación de la democracia. Bueno, y Yapu volvió y hizo una de las canciones más famosas que se llama Vuelvo. Entonces, y por último, los informes Valech y Rettig, que estos informes se realizaron luego de la recuperación de la democracia bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Se realizaron estos informes para establecer y esclarecer violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Este informe Valech y el Rettig recogen testimonios documentados sobre torturas, muertes, secuestros, exilios de miles y miles de chilenas y chilenos que sufrieron los abusos de la CNI, de la DINA, del Ejército, Carabineros, entre otras fuerzas armadas como la Marina también. Estos casos, y quiero ser súper claro y súper responsable de lo que voy a decir, en un principio estos informes eran sumamente cuestionados sobre todo por la derecha, y quiero ser súper responsable en esto. En un principio, y sobre todo por los que defendían a muerte la dictadura, porque decían que todo esto era mentira, que todo esto eran calumnias porque lo había hecho súper bien Augusto Pinochet. Pero estos informes fueron realizados por personas, por abogados en comisiones sumamente responsables y sumamente cuidadosos, ¿ya? Estos informes son públicos, ya, porque tuvieron muchos años que no fueron públicos, por distintos motivos, ¿ya? Y también se cuestionaban porque habían testimonios que eran anónimos. Por lo tanto, a personas que cuestionaban esto decían, pero es muy fácil inventar algo y decir que es anónimo. Claro, pero estas personas, si bien eran anónimas, por una razón muy fuerte, que no querían que sus familias, hijos, ya, o familiares, amigos, conocidos, supieran las atrocidades que les hicieron. Porque en este informe están todas las torturas que se les realizaron a ellos, están escritas literalmente como se contaron, ¿ya? No hay censura de nada. Por lo tanto,
Si a ustedes les gustaría leer estos informes, yo les digo que no lo lean porque son sumamente fuertes. Ya, sumamente fuertes. Y quiero ser responsable en esto. Y yo también apelo a ustedes de que son sumamente maduros para si quieren leerlos, bueno, piden a un adulto que sea responsable y que lo pueda leer, porque son muy fuertes, ¿ya? Pero es necesario que ustedes sepan que existen estos informes y que son 100% reales. Y por último, hay que destacar que los abusos cometidos por los militares y todas las fuerzas armadas y de orden son aceptados por todo el espectro político de nuestro país, tanto de izquierda como la izquierda más extrema, hasta por la derecha, ¿ya? Son aceptados. Sin embargo, a pesar de condenar la violación a los derechos humanos, hay sectores más conservadores que justifican la dictadura militar debido a la polarización política, la carente economía, quiero decir, del país bajo el gobierno de la Unidad Popular. ¿Ya? O sea, sí, tú puedes estar a favor o en contra de esto, pero lo que no se puede aceptar es que, y esto hay que tenerlo súper claro, es que no se puede negar, no se puede negar, ni tampoco se puede justificar todas las violaciones y atropellos a los derechos humanos cometidos por 20 años en la dictadura. Eso no se puede aceptar. ¿Por qué? Por lo siguiente, y con esto terminamos. Dicen que la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Esto lo dijo Camille C., que fue un político y abogado francés, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el momento de decir que no, que esto no fue, que esto no pasó, que esto es una invención de la extrema izquierda o los marxistas, por ejemplo, al negarlo, esto se vuelve a repetir, porque la historia es cíclica, siempre se repite. Una prueba de ello, bueno, el mismo caso de que sufrió el golpe de estado don señor Balmaceda, Manuel Balmaceda. Lo mismo, él se suicidó, Allende se suicidó. ¿Quiénes hicieron el golpe de estado a Balmaceda? Fue lo mismo, Fuerzas Armadas, la Marina sobre todo, la Armada. Entonces se repite. Ahora el caso del 73 fue súper grave, más grave porque aquí se hizo una dictadura por 20 años, pero se va repitiendo. Entonces la idea es que no se vuelva a repetir un golpe de estado en Chile de esta magnitud, de este nivel de violencia, con este nivel de magnitud, con este nivel de polarización, con este nivel de violencia. Por eso que nosotros tenemos que saber, y la información, el aprendizaje nos hace más inteligentes y por lo tanto tomar mejores decisiones, para que no venga algún político populista de derecha o de izquierda que nos venga a decir que bajo el camino de privar políticas, de privar libertades, se va a lograr una democracia plena, porque no es así. Y soy muy responsable en decir. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de un tema súper sensible, pero que era necesario contarlo. Así que nos estamos viendo en un próximo video y que estén súper, pero recontra súper bien. Nos vemos la próxima. Chao.